Este es un documento del registro público de la propiedad de la empresa Hildebrando, en donde se muestra, esto es un documento público que cualquiera puede conseguir en el registro público, quién es dueño de esta empresa, que es Diego Zavala, y también Margarita Zavala. Te muestro también que en el 2003 se integran a esta empresa algunos miembros connotados del FOBAPROA, como por ejemplo Madariaga Lomelí. Te muestro también de la propia hoja de internet de Hildebrando, como en el año 2003 esta empresa adquiere metadata. Y te muestro finalmente de Compranet, que es un documento público que uno puede revisar en internet, durante la época en que Felipe Calderón fue secretario de Energía, las adjudicaciones directas que se hicieron a esta empresa. Pudimos tener la información dura, los documentos, los datos que muestran que efectivamente la empresa Hildebrando SADCB, que fue fundada en 1986 por los hermanos Zavala Gómez del Campo, recibió un sinnúmero de contratos de entidades gubernamentales. Diego Hildebrando Zavala, que es cuñado de Felipe Calderón, crea esta empresa con sus 4 hermanos. Yo le pedí a 4 de mis hermanos que por favor me hicieran el favor de ser socios, porque si no, no la podría constituir. Ellos me dijeron que no querían encargarse ni de poner dinero ni de trabajar. La empresa en sí es la empresa que formó la familia Zavala en 1986, pero él fue comprando otras empresas y formando otras empresas en los últimos 8 años, pero que se consolidan en los últimos 4. Y a partir de 1997 se crea un consorcio de empresas asociadas a Hildebrando, alrededor de 18 empresas en donde en todas aparece Diego Hildebrando Zavala, que están vinculadas con la empresa principal que se llama Hildebrando. Se te digo, es un entramado de 17 empresas en total nacionales y 7 internacionales que logran consolidar, digamos, una riqueza a través del tráfico de influencia. En el año 2002, por ejemplo, su volumen de negocios sus ventas eran en torno a los 97 millones de pesos por año. En 2002, un año antes de que Felipe Calderón fuera secretario de Energía. En el año 2005, la empresa hizo una facturación por 687 millones de pesos. Increíblemente, estas empresas empiezan a crecer sus ingresos en el momento que Felipe Calderón ingresa al sector público, primero en Banobras y después como secretario de Energía. Simplemente acabamos de hablar con Claudia Sheinbaum, ella nos explicaba que eran los datos que tenía el PRD y por qué estaba considerando pues que era una acusación grave lo que habían hecho hacia Felipe Calderón. Nosotros teníamos planeado una entrevista con Felipe Calderón, es más, Felipe Calderón estaba en la línea telefónica, se molestó y colgó, y pues no puedo decirles por qué se molestó y por qué colgó. Por otra parte, es impensable que creyera que nosotros no vamos a dar la información de lo que está dando el PRD en su conferencia. Que la denuncia central que hizo Andrés Manuel López Obrador el día del debate fue pequeña frente a lo que pasó o lo que se descubrió posteriormente, después en el postdebate del miércoles, cuando el PRD entrega un documento de 700 a 800 cuartillas y queda muy claro y queda documentado de que hay tráfico de influencias, y posteriormente el jueves cuando el señor Diego Hildebrando Zavala confirma de que sí obtuvo ingresos o contratos por parte de Pemex. En Petróleos Mexicanos tuvimos un ingreso por 20 millones de pesos en el 2004. En el periodo que estuvo Felipe, de esos 20 millones de pesos le corresponderían 8 millones y medio. Nunca he otorgado un contrato, ni por asignación directa, ni por licitación, a ningún pariente mío. Jamás he otorgado un contrato, ni para un clip, a un pariente mío cercano o lejano como secretario de Energía. Durante el periodo que Felipe Calderón fue secretario de Energía, la empresa Hildebrando celebró 20 contratos con el gobierno federal, de los cuales 11 corresponden al sector energético. Mienten quienes afirman que haya yo utilizado mi puesto para favorecer a familiares. En el periodo que estuvo Felipe, de esos 20 millones de pesos le corresponderían 8 millones y medio. Hasta ahora habían negado
que Diego Zavala hubiera tenido algún tipo de relación, algún tipo de contratos durante el tiempo en que Felipe Calderón fue secretario de Energía. Esta información de metadata proviene del propio gobierno. El gobierno tiene una página de internet que se llama Compranet, donde se registran todos los contratos que hace la Administración Pública Federal, y ahí están los datos. Es absolutamente falsa las afirmaciones que hizo el ex jefe de gobierno. Yo no propalé ningún contrato. Ahora, siendo secretario de Energía Felipe Calderón, hubo contratos con estas empresas por asignación directa con Pemex. Eso va en contra del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones del Gobierno Federal. A ver, perdón, artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dice: las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las siguientes personas: aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. El secretario de Energía es el presidente del Consejo de Administración de Pemex. Ponle como quieras el contrato que tú quieras. Firmaron un contrato en noviembre con Metadata. Y Pemex Internacional firmó un contrato con Hildebrando. Miren ustedes, hay un boletín de Pemex donde informa que no se suscribió ningún contrato con la empresa Hildebrando cuando Felipe Calderón fungía como secretario de Energía. Lo que no dijo Pemex es que Pemex, mientras Felipe fue secretario de Energía, celebró 10 contratos con una empresa que se llama Metadata, que fue adquirida por Hildebrando por ahí en ese periodo. Estos son los contratos que tiene con Pemex. Esto ustedes también lo pueden encontrar en la página de Compranet, que depende de la función pública del gobierno federal. No sé si tenga conocimiento, tengo aquí, por ejemplo, este documento que es de los documentos proporcionados por el PRD. No sé de qué habla, si me lo das, yo lo reviso y te contesto. Si me lo dejas, yo te prometo contestar. ¿Trae de qué son los contratos? Aquí dice que fue una adquisición de licencias de uso e instalación de programas de cómputo, mantenimiento y soporte técnico a las mismas. Ok, ¿es de octubre del 2004? Los señalamientos que hay hacia él están sustentados en documentos oficiales. Fue requerido de que presentara documentos y no los ha presentado, dijo que no los llevaba y no los ha presentado todavía. Entonces, este es el caso en términos generales como se ha planteado. No, bueno, a ver, es que no me voy a traer todos los papeles legales de la empresa, pero nosotros sí partimos de la base de que hablamos con la verdad. Entonces, yo les estoy... el que tiene que demostrar... Bien, vámonos a otra pregunta aquí, por favor. Y sigo buscando a alguien del PAN que tenga la disposición de entrar a hablar sobre este tema. Por supuesto, no puedo decir en este caso que no quieran entrar porque no los habíamos convocado ni estaba pactado, los estamos buscando. Al que sí teníamos confirmado era exactamente a las 2:30 a Felipe Calderón. Él estaba en la línea telefónica, escuchó que estaba Claudia Sheinbaum y decidió ya no entrar con nosotros, pues sus razones tendrá. Porque el cuñado de Felipe Calderón, dice La Jornada, ligado al programa de resultados del IFE. ¿Qué tan clara puede ser la presencia de un cuñado de uno de los candidatos a la presidencia de la República justamente en la base de datos, ¿no? Bueno. Yo creo que eso es gravísimo, no se le ha dado la dimensión que se merece y que también pone en tela de juicio el proceso electoral. Entonces, la sombra de Diego, otro Diego, para no variar, en el PAN, pues sí le va a pesar mucho a Felipe Calderón. Existen los riesgos de que los conocimientos específicos de la tecnología cibernética pueda hacer que sean manipulables resultados electorales. Ahí está el gran problema, el hecho del hermano tecnológico puede estar ayudando al hermano candidato a que llegue a ser un hermano presidente que facilite los negocios para el hermano empresario. El IFE aseguró que la empresa Hildebrando no tiene ninguna participación directa o indirecta en el PREP, el programa de resultados preliminares, y que tampoco le ha dado contrato alguno.
donde ha pasado Calderón, ha dejado una estela de azufre de destrucción. Fobaproa, el mayor fraude de México. Además se lava las manos, que no son nada limpias, que eso es lo más grave. 2, pasa por Robaproa, o ¿cómo se llama este banco? El Banrobas, o Banobras, y se da un autopréstamo de 3 millones de pesos. Pasa por la Secretaría de Energía, y no solamente atenta contra los intereses de México al ir a regañar a los miembros de la OPEP de que hayan elevado el precio del petróleo, cuando México vive en 40% de sus ingresos fiscales de ello, sino que además le entrega gran parte de los negocios de la Secretaría de Energía a su cuñado Diego Zavala. Estamos hablando de un personaje destructivo. El Partido de Acción Nacional ha hecho una campaña con la oferta de que su candidato es manos limpias. Yo creo que estos hechos muestran que realmente las manos no están tan limpias. Yo creo que no solamente las manos las tienen sucias, yo creo que ahora están viendo que la familia completa tiene un traje que está sucio, que tiene seguramente algunas cosas que había que ver y hay que lavar. Porque tenemos las manos limpias. Te muestro también que en el 2003 se integran a esta empresa algunos miembros connotados del Fobaproa, como por ejemplo Madariaga Lomelí. Te muestro también de la propia hoja de internet de Hildebrando, como en el año 2003 esta empresa adquiere Metadata. Y te muestro finalmente de Compranet, que es un documento público que uno puede revisar en internet durante la época en Este es un documento del régimen que Felipe Calderón fue secretario de Energía, las adjudicaciones directas que se hicieron a esta empresa. Pudimos tener la información dura, los documentos, los datos que muestran que efectivamente el registro público de la propiedad de la empresa Hildebrando, en donde se muestra, esto es un documento público que cualquiera puede conseguir en el registro público, quién es dueño de esta empresa, que es Diego Zavala, y también Margarita Zavala.